Tres curiosidades ocultas de la película Super 8 del 2011 que debes de saber. Número 3. ¿Sabías que para esta película se audicionaron aproximadamente como unos 5000 niños diferentes para los papeles principales de esta película? ¿Y sabías que las imágenes Super 8 milímetros que se ven en la película tuvieron que filmarse realmente en 16 milímetros? Y esto fue para que el equipo de efectos especiales tuviera la suficiente resolución para trabajar con la película. Posteriormente se le tuvo que bajar la calidad simplemente para que se pareciera a una película Super 8 milímetros. Así que eso sí es publicidad engañosa. Número 2. ¿Sabes que cuando eran adolescentes, curiosamente, el director J.J. Abrams y su amigo, también director, Matt Reeves, fueron contratados por Steven Spielberg para restaurar algunas películas viejas caseras que estaban en Super 8 milímetros? Y obviamente de ahí viene la referencia de esta película, dado que Steven Spielberg fue productor precisamente de esta misma. Al grado que el director J.J. Abrams realmente dijo que esta película es un homenaje al productor y director Steven Spielberg. Y sobre todo, en este caso, un homenaje a las películas del director como Encuentros cercanos del tercer tipo de 1997, la película de E.T. el extraterrestre de 1982 o la película producida por Steven Spielberg de Los Goonies de 1985. Que realmente, como ves amigo, todos son unas joyas, pero sabías que curiosamente a partir del 2020 esta es la primera película original de J.J. Abrams, dado que no es una secuela ni es un reinicio de otra franquicia. Y siendo sinceros amigo, me parece un mejor director con películas originales, dado que como que la franquicia de Star Wars no le fue muy bien. Y la de Star Trek, pues quizás la primera película está pasable, pero hasta ahí. Y número 2, ¿sabes que el accidente del tren fue totalmente improvisado? Porque realmente nunca se tuvo un guión gráfico establecido para saber cómo iba a ser el evento en esta película. Así que simplemente lo filmaron como salió y hasta ahí. ¿Y sabías que la idea principal de la película, curiosamente, era que la criatura alienígena fuera una especie de metáfora del dolor que sentía el chico al haber perdido a su madre? Y por ende, hasta que no se enfrentara a él, no podría seguir adelante. Así que el director J.J. Abrams realmente dijo que todavía no estaba seguro si logró transmitir eso lo suficientemente bien al público para que entendiera este mensaje. Que la verdad, cuando vi la película yo no lo sentí así, pero habrá que verla otra vez a ver si es cierto. ¿Y a ti qué te pareció la película de Super 8 del 2021, amigo? Te leo en los comentarios, así como también si quieres apoyar directamente al canal, puedes hacerte miembro de este o a través de los super gracias o a través de dándole like, suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos. Todo esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo también, antes de que se me olvide, el video de qué opinas del regreso de los hermanos Russo a Marvel, donde analizamos los pros y los contras. Gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente video. Bye.